Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares, les doy la bienvenida a este espacio donde analizamos temas de actualidad siempre desde diferentes aristas. Buscamos el análisis y sobre todo obtener propuestas, recomendaciones, planteamientos que den solución a distintos problemas que podemos encontrar en nuestro país o hechos que ocurren en el mundo. En nuestra edición de hoy de Argumentos vamos a estar escuchando a los jóvenes con diversos temas que les atañen. Vamos a empezar a analizar dentro de nuestro primer segmento el tema de la votación de los jóvenes. Desde el año 2015 ha venido mermando la cantidad de inscritos en el registro electoral en comparación con años pasados, con datas de años pasados a estos procesos y a la actualidad. Vamos a estar analizando por qué, vamos a estar revisando gráficas, datos. Nos acompaña Wanda Cedeño, ella es de Voto Joven y ha venido pues llevando a cabo de la mano de otras organizaciones no gubernamentales estudios sobre este tema, la votación de los jóvenes en Venezuela. Wanda, te damos la bienvenida a Argumentos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Rosa, por la invitación y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias a ustedes que están allí en sintonía y de inmediato actívense a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter y mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista, para que también ustedes puedan interactuar con nosotros. Y vamos a ver la noticia que pues daba Wanda Cedeño hace unos días atrás en el marco del Día de la Juventud. Más de 3 millones de jóvenes no están inscritos en el registro electoral. Ahí tienen la nota en el Impulso. Titulares como este hemos visto de diferentes medios de comunicación. En esta rueda de prensa informaba Wanda que esta cifra la integran venezolanos que están en el país y también los que se encuentran en el exterior. Según las estimaciones, cada año la cifra aumenta en unas 500.000 personas, por lo que has asegurado que es importante sobre todo trabajar en la actualidad y tomar acción sobre este acontecimiento. Puede que existan más de 3.500.000 jóvenes que no están inscritos en el CNE y entendemos que esta cifra puede cambiar el curso de cualquier proceso electoral, bien sea primarias, presidenciales, cualquier proceso electoral. Es una cifra importante. Sí, bueno, sin duda la cantidad de jóvenes que en este momento no están inscritos en el país, en principio es determinante para un proceso electoral. Esta cifra usualmente ronda los 500.000 jóvenes que no están inscritos, pero ya desde 2020 venimos advirtiendo cómo esta cifra va creciendo. En 2020 teníamos 1.500.000 de jóvenes que no estaban inscritos y a lo largo de los años esta cifra llegó finalmente hasta 2023 a 3.500.000. Es una cifra además aproximada. En Venezuela no tenemos estimaciones reales de estadísticas o que nazcan desde las instituciones, es parte también pues de ese proceso que debemos transitar, pero es también una cifra que nos ayuda a tener en cuenta la cantidad de jóvenes que en este momento no tienen voz, porque es así de sencillo. El no estar inscrito en el registro electoral no les permite tener voz ni sobre su futuro ni sobre las decisiones que se van a tomar en el país. Y considerándolo de cara a un año electoral como 2024 y el bienio de 2025, en donde teóricamente comienzan nuevos liderazgos políticos a surgir y en donde los jóvenes deberían tener una participación primordial, tener 3.500.000 de jóvenes e incluso, pensándolo hasta 2024 y 2025, 4 millones, que tentativamente no estén inscritos en el registro electoral es alarmante y habla incluso de la situación y el estado actual de nuestros derechos civiles y políticos. Un país en donde los jóvenes no tienen voz es probablemente un país que en el futuro va a tener ciudadanos que no van a poder hacer frente a las dinámicas que le están afectando su realidad y no van a tener las herramientas para transformarlo o cambiarlo. A los desafíos globales. Y a propósito de lo que mencionas, vamos a revisar unas gráficas que dan cuenta del tema del registro electoral para poder compartir con nuestra audiencia esta realidad que tú nos estás compartiendo. Vamos a ver una gráfica del Observatorio Global de Comunicación y Democracia. Grandes aliados además. Que han venido trabajando de la mano, donde se puede apreciar la caída de los inscritos en el registro electoral. Desde 1998 hasta el año 2020, vemos allí cómo van los porcentajes bajando, por ejemplo, en el año 2007, 2009, 2013, 2017, 2020, por ejemplo. También allí la oposición había llamado a la abstención, entonces esto también incide. Y sin embargo, al principio del 98, 2000, esta gráfica iba en ascenso, o sea, allí esos primeros años, digamos, de la Revolución Bolivariana, había un registro electoral en ascenso y empezó, como vemos allí en esa gráfica, a disminuir a unos niveles en el 2020
de menos 0,5%. Ese era el año de elecciones parlamentarias del 2020, la oposición llamó a no participar. Sin embargo, para el año 2021 sí se puede ver un aumento en esas cifras del registro electoral y también cambios en el CNE que incidieron en unos días más de apertura en cuanto al tema de los centros electorales, que también puede ser un cambio o un indicador importante de cara al futuro, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, para comenzar, el tema de la falta de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral responde básicamente a tres razones. La primera, una política institucional. Actualmente el registro electoral no resulta parte de las prioridades de la institución, el Consejo Nacional Electoral, solo se encuentra aperturado y disponible en las capitales de los estados. Y haciendo un ejemplo rapidito para que la audiencia también pueda dimensionarlo, un joven que por ejemplo está en Higuerote, que está sumamente cercano a Caracas, necesita trasladarse hasta Los Teques para poder inscribirse. Estamos hablando de un viaje de al menos 4 horas en transporte público. Un joven que además tiene que hacer frente a trabajar, estudiar, no va a invertir 4 horas de su día, que pueden ser además horas productivas, para inscribirse en el registro electoral. Parte de lo que debe ocurrir es que el Consejo Nacional Electoral facilite estos procesos de inscripción. ¿Y de qué forma lo hace? Sencillo, con operativos especiales de inscripción y actualización de datos, que era lo que veíamos a principios del año 98 y hasta el 2006. Operativos especiales en los metros, en las plazas, incluso en universidades que facilitaban la inscripción de estos jóvenes y que controlaban. De largos periodos. Exactamente, usualmente eran de 6 meses, sí, previo al proceso electoral, y además controlaban la cifra de jóvenes que no estaban inscritos. Usualmente teníamos una cantidad baja de jóvenes que no estaban inscritos. Luego, pues se dieron cuenta también la dimensión que esto podía llegar a tener. Y básicamente desde 2015 la apertura del registro electoral pues se limitó, luego se estableció únicamente en las oficinas regionales electorales, pero únicamente en las capitales. Entonces tenemos un reto enorme no solo de movilidad, sino también de interés y de falta de campañas informativas. En este momento son pocos los jóvenes que saben que el registro electoral está disponible los 365 días del año y que recién cumplen los 18 años pueden acudir ante la JORE para inscribirse. Entonces viene también un proceso de educarnos. Luego, bueno, justamente pasamos por el tema de la abstención de la oposición venezolana. Estos 5 años sin duda hicieron daño en torno a la percepción del voto, claro, y sobre todo la importancia del registro electoral. Yo recuerdo, yo me inscribí en 2017 y cuando yo me inscribí estábamos quizás atravesando esa fase en donde el voto no era quizás el elemento más fuerte, pero aún así para mí fue un proceso súper emocionante. Yo cumplí 18 y al día siguiente quería inscribirme. En este momento eso no pasa dentro de los jóvenes. Vemos jóvenes incluso de 20 años que no están inscritos porque no lo conocen, no les parece importante o incluso porque consideran que no es valioso lo que puedan hacer dentro de ese espacio. Entonces la idea es también comenzar a cambiarnos ese chip, entender como jóvenes que ese espacio del registro electoral es nuestra voz, es nuestro futuro y es nuestro espacio de decisión. Tenemos generaciones que han decidido por nosotros anteriormente, eso queda quizás en la historia, pero en este momento, de cara a 2024 y 2025, tenemos la posibilidad de decidir nosotros qué es lo que queremos, de manifestar nuestro interés y sobre todo de hacer ciudadanía. Hace falta mayor difusión de esas campañas de promoción, de incentivo al voto por parte del Consejo Nacional Electoral. Ha sido diferente a como lo veíamos, por ejemplo, también en años anteriores, cuando yo me iba a inscribir. Recuerdo que era una campaña constante: si tienes 18 años, ven y acude al Consejo Nacional Electoral, además de la promoción de los diversos centros y puntos electorales en todo el territorio nacional. Nuestra compañera Sorienmi González se encuentra en las afueras del Consejo Nacional Electoral y entrevista a uno de los rectores en base a estas demandas que hoy llevan a cabo distintos líderes juveniles en todo nuestro territorio nacional. Vamos a ver qué nos comenta Sorienmi. Un gusto saludarte a esta hora, Rosa, y a la audiencia de Argumentos. En este momento nos encontramos con un especialista en materia electoral, fue ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, para comentarnos acerca de su opinión, su punto de vista sobre estas exigencias que hace la población joven del país en cuanto a abrir y habilitar diferentes puntos para el registro electoral permanente. ¿Cuál es su opinión? Y también en cuanto al voto exterior. Bueno, es muy triste que tengan que estar haciendo esa exigencia, porque si están haciendo esa exigencia y están luchando por eso, es porque eso hay un déficit ahí, es porque no se está produciendo. Y en efecto, el Consejo Nacional Electoral tiene apenas
24 puntos en todo el país, es decir, un punto por cada oficina regional. Pero imagínate una persona que vive en el Paují, en el estado Bolívar, y tiene que trasladarse hasta Ciudad Bolívar, son casi 24 horas de viaje para poder inscribirse en el registro electoral. Y todos sabemos las dificultades que hay de movilización en Venezuela desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista económico. Entonces, el tema de la actualización del registro electoral y de la apertura del registro electoral para los jóvenes y para las personas que tienen que actualizar su dirección es fundamental. Para eso, usualmente lo que se hace es que se establecen unas jornadas de inscripción al registro electoral. Estas jornadas, dado el déficit tan grande que hay, deberían activarse desde ahora y hasta el 2024, porque son millones de personas que tienen que actualizarse. Muchos inscribirse por primera vez, y la forma de cubrirlo es simplemente organizar unas jornadas permanentes, extraordinarias, donde pongan por lo menos un punto por cada parroquia de Venezuela, para que tengan oportunidad de inscribirse y la gente pueda movilizarse y los partidos pueden llevar a sus nuevos militantes, a sus jóvenes, y acercarlo a los ciudadanos que tienen el derecho de ejercer sus derechos políticos. Bien, ¿por qué considera usted que desde el CNE no se ha acatado esta exigencia que ya llevan pues varios meses reclamando los jóvenes? Bueno, es que no es un tema de exigencia, es un tema de cumplir con sus competencias. Es una competencia del Consejo Nacional Electoral y me parece excelente que los jóvenes y que los ciudadanos, bueno, trabajen, luchen y se esfuercen para lograr que el Consejo Nacional Electoral cumpla con un mandato constitucional y legal. Es decir, no tendría que esperarse que haya un reclamo por parte del Consejo Nacional Electoral para que lo haga, porque es una función ordinaria que tiene que cumplir. Muchas gracias. A esta hora observaban ustedes parte de las declaraciones del exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, quien nos mostraba el panorama y hacía mención que es necesario colocar un punto de inscripción en cada parroquia del país y en diferentes lugares. Además, hacía mención a que es importante que se realicen estas jornadas desde la fecha hasta que se realicen las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Con este aporte regresamos contigo, Rosa. Gracias, Sorienmi, por sumar más argumentos a esta edición de la mano del ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, pues nos hablaba de esa propuesta. Un centro por cada parroquia, al menos ayudaría a solventar esta problemática. Sí, fíjate que en el marco del Día de la Juventud, el pasado lunes 13 de febrero, un grupo de jóvenes encabezados, bueno, por organizaciones no gubernamentales, movimiento estudiantil y algunos miembros de partidos políticos, acudimos ante el Consejo Nacional Electoral con un petitorio muy claro, el cual establecía en principio el cumplimiento del mandato legal que establece una máquina por cada 100 habitantes. Esto invitaría, bueno, básicamente en efecto, cumplir con por lo menos una máquina por parroquia, una máquina de inscripción, pero hay momentos y espacios en los que va a ser importante que se dé más de una. Por ejemplo, hay parroquias que son sumamente grandes y van a necesitar de al menos 3 máquinas para que se puedan inscribir. Un dato importante en torno al tema de las máquinas de inscripción es que estas máquinas solo pueden efectuar 40 movimientos entre inscripciones y actualizaciones de datos de manera diaria. Si nos ponemos a sacar quizás la cuenta, nos damos cuenta que de aquí a 2024 va a ser imposible inscribir a los 3.500.000 de jóvenes, al menos por completo. Se necesitan jornadas electorales. Electorales, efectivamente. Jornadas amplias con mayor cantidad de máquinas para poder hacer este registro. Exactamente, y además se necesita hacer de conocimiento a la población. Por eso también solicitamos en el marco de este petitorio el fortalecimiento de las campañas institucionales. Luego, pues solicitamos espacios puntuales de inscripción y actualización de datos fijos en las 3 principales universidades del país, específicamente de la capital, la Central, la Simón Bolívar y la Universidad Humboldt, una universidad privada. Esto nos va a facilitar, bueno, que el registro electoral pase a ser un espacio cotidiano para los jóvenes que en cualquier momento del día puedan inscribirse, puedan actualizar sus datos e incluso que puedan invitar a más compañeros a hacerlo. Recordemos que mientras facilitemos los trámites ciudadanos, pues más sencillo va a ser que muchos más jóvenes se inscriban y que ese gap que tenemos actualmente de 3.500.000 baje drásticamente de aquí a 2024 y sobre todo 2025. Bien, Wanda, debemos ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir comentando sobre esta situación, el voto de los jóvenes en Venezuela y también qué pasa con los jóvenes que están en el exterior, ¿no? ¿Qué propuestas hay para poder solventar esta problemática y también qué está haciendo Voto Joven al respecto? Nos vamos a la pausa, ya regresamos.
Regresamos con argumentos y seguimos entrevistando a Wanda Cedeño. Ella es coordinadora nacional de Voto Joven, una organización no gubernamental pues que ha venido evaluando la participación de los jóvenes en los procesos electorales en nuestro país y también plantean propuestas, plantean soluciones y nosotros hoy los estamos escuchando. A propósito de lo que mencionabas de las competencias del Consejo Nacional Electoral, vamos a compartir con nuestra audiencia uno de los artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Esto lo encontramos en la ley del 2002, en el artículo 33. Hay varias de las funciones que vale la pena en estos momentos registrar. El Consejo Nacional Electoral tiene las siguientes competencias. En el numeral 16 dice dictar las normas y los procedimientos conducentes a la organización, dirección, actualización, funcionamiento, supervisión y formación del registro civil, así como controlar, planificar y normar sus actividades. En el numeral 17, supervisar los procesos del Ejecutivo Nacional para garantizar la oportuna y correcta expedición del documento de identificación y de los documentos requeridos para su obtención. Y en el numeral 18, garantizar, escuchen bien, la oportuna y correcta actualización del registro electoral en forma permanente e ininterrumpida. Wanda, esta ley pues establece muy claro que debería este proceso de registro electoral estar de forma permanente, oportuna. Sabemos lo que nos mencionaba, sí, están todos los días, pero en un punto, en las zonas centrales de las ciudades capitales de los estados, en la ciudad capital de nuestro país, y en las ciudades principales. Pero ¿qué pasa con esas personas que están lejanas? ¿Qué pasa con los registros especiales? ¿Y cuáles han sido las respuestas que ustedes han recibido por parte de las autoridades electorales respecto a estas denuncias? Bueno, fíjate, desde 2020 nosotros emprendimos una campaña de exigibilidad ante la institución electoral, solicitando puntos móviles en cada uno de los municipios, sobre todo los más aledaños a las oficinas regionales electorales, es decir, a la capital de cada estado. Hemos ido mes tras mes, no hemos desistido de esto porque además entendemos que es nuestro derecho como jóvenes y que no solo facilita la inscripción de quienes conocemos, sino que abre la puerta a esos jóvenes que están próximos a cumplir 18 años y que no queremos que entren en este número de jóvenes no inscritos. Hasta el momento no hemos tenido respuesta de la institución. Sin embargo, vale la pena pues comentarlo porque también forma parte de ese proceso de formación ciudadana y de conocimiento. Cualquier ciudadano, amparado en el artículo 33 de la LOPRE, puede solicitar un punto móvil de inscripción y actualización de datos para su comunidad, siempre que esté agrupado en una asociación de vecinos, en un grupo pues de vecinos, de conocidos. Esto le permite solicitar esa maquinaria. Por un tiempo determinado, evidentemente no la van a tener quizás fija, durante todo un proceso, sino quizás por 5 días, pero esos 5 días pueden ser determinantes para que una cantidad de jóvenes bastante alta y bastante regular de un municipio pueda inscribirse. ¿Cuál es el llamado entonces? Bueno, primero a seguir insistiendo a la institución. Nosotros no vamos a descansar hasta tener algún tipo de respuesta de su parte, porque además es un mandato que está en la ley y es el derecho de millones de jóvenes a inscribirse y además a votar. Y luego pues también hacer el llamado a la ciudadanía para que hagan lo propio, para que se organicen y comiencen entonces a solicitar puntos móviles y que esto facilite la inscripción de esos jóvenes que tienen quizás un poco más cercanos, que conocen y que probablemente en comunidades ya tienen mapeados. Con los venezolanos en el exterior, bueno, pasa algo más o menos similar. En el caso del registro electoral para venezolanos en el exterior, no se apertura desde 2018. Estamos hablando de casi 4 millones de venezolanos que necesitan actualizar sus datos en este momento, que están en edad de escribir, de votar y de inscribirse, pero que no pueden hacerlo porque no se ha aperturado el registro. Acá hay retos un poco mayores, principalmente de infraestructura. Recordemos que bueno, el estado de los consulados actualmente en Venezuela es bastante limitado, no tenemos acceso a todos los consulados en todos los países, pero sí hay posibilidad de priorizar los países en los que debería comenzar a darse este proceso de inscripción y actualización de datos en el exterior. Básicamente los países que están más cercanos a la región, porque concentran por lo menos el 80% de la migración venezolana. Esto podría ser determinante para una elección nacional, pero además también les facilita el derecho a la identidad electoral, el derecho a elegir y a participar de los asuntos de su país y ejercer pues finalmente ciudadanía.
Lo que tiene que ocurrir acá, bueno, es muy sencillo. Nosotros también tenemos que comenzar acá en Venezuela, los venezolanos que estamos acá, a adoptar conciencia de ese problema. No solo son los venezolanos que no están inscritos acá, son también los venezolanos en el exterior y necesitamos unificarnos. Comenzar una campaña de exigibilidad que nos permita, pues en conjunto, lograr que los millones de jóvenes que no están inscritos acá finalmente se inscriban, pero que también los millones de venezolanos migrantes que necesitan actualizar sus datos y que necesitan además sacar sus cédulas nuevamente, pues efectivamente tengan este derecho a disposición y pueda ser cumplido y satisfacido. Muchas gracias, Wanda. Sin duda es una problemática importante que hay que visibilizar con la importancia que merece. Además, entendemos fuera de nuestros países que hay más dificultades también, el tema de las embajadas, ciertos problemas diplomáticos pues que también dificultan este tipo de actualización del registro electoral y bueno, la situación en nuestro país que nos has comentado que también es bastante grave, pero que también apunta a diferentes propuestas y sí, algunas vías para dar solución a ellas. Nuestra invitación también a nuestra audiencia es entrar dentro de la página del CNE para que también puedan verificar sus datos. Bueno, fíjense que esa es una captura de pantalla del registro, la última jornada de registro electoral que ampliaron algunos días. No puedo ver aquí, desde aquí la fecha, si me la ponchan acá abajo. De 1 de julio al 15 de julio. Bueno, esa fue la última, duró esa jornada al menos 15 días, que en comparación con jornadas anteriores, pues amplió un poco y esto puede ser quizá una ventana a que nuevos procesos tengan jornadas especiales más amplias, sobre todo de cara a un proceso electoral presidencial. Sin duda alguna, bueno, esta es quizás la jornada más corta que nosotros hemos tenido. Vuelvo quizás un poco en el tiempo, en 2015 la jornada que se aperturó de cara a ese proceso electoral duró 6 meses. Fue una jornada especial que además permitió facilitar con puntos móviles y con puntos itinerantes la inscripción de jóvenes en zonas más aledañas y que además también bajó significativamente esa tasa de jóvenes que no están inscritos. Sabemos que no podemos iniciar por lo más alto, que quizás pedir los 6 meses ahorita pueda ser bastante complicado de cumplir, pero sí podemos comenzar con este tipo de campañas que duren por lo menos 15 días y que poco a poco vayan normalizando pues su cotidianidad dentro de los venezolanos. También, bueno, que sean conscientes de la problemática de la migración que han hecho dentro del Consejo Nacional Electoral, justamente la importancia de que se revisen quienes están inscritos y bueno, también quienes no han cumplido la mayoría de edad, que también tomen conciencia sobre ese deber cívico, pero también ese derecho de participar y de votar, de tener voz dentro de los asuntos del país. Yo creo que todos los jóvenes en Venezuela, me incluyo quizás en ese espacio, tenemos distintas sensaciones y pensamientos sobre el país. Muchas veces podemos estar frustrados, muchas veces sentimos que nuestra realidad pues no corresponde con el futuro que queremos alcanzar y el voto efectivamente es ese elemento que nos va a permitir hacerlo, porque es un espacio transformador, ciudadano, que desde la no violencia, desde algo tan nuestro como nuestra voz y nuestro poder de decisión, puede permitirnos generar espacios distintos de nuestra realidad y de nuestro futuro. Muchas gracias, Wanda, por estar con nosotros. Interesante tema que hemos abordado en este primer segmento de argumentos, como lo es el tema del voto de los jóvenes, la importancia de la participación ciudadana, de conocer sus derechos, de conocer sus deberes y que es posible a través de ese conocimiento poder participar de forma activa en estos procesos, incluso llevar a nuestras comunidades programas de jornadas de registro electoral. Importante la participación y entendemos que son muchas las variables que han afectado que esta disminuya, desde llamados de distintos sectores de la población a no votar o sí. El tema es que usted pueda tener un sentido crítico de los hechos y que pueda acudir en los tiempos que sean considerables al registro electoral para poder estar allí y establecer su participación. Nosotros nos vamos a la pausa, al regreso.